Bienvenidos de nuevo a Secretos del Marqués Maldito. En episodios anteriores vimos cómo Lucien luchaba por proteger a sus hijos secretos mientras se enfrentaba a las amenazas de Philippe de Montclair. Hoy os contaré la historia más romántica y peligrosa de toda la serie, cómo una sirvienta desesperada se atrevió a engañar al mismísimo Marqués de Belmont haciéndose pasar por noble, y cómo él se enamoró tan perdidamente que estuvo dispuesto a desafiar todas las convenciones sociales por ella. Suscribíos ahora, porque cuando la verdad salga a la luz, el amor enfrentará la prueba más devastadora de todas. Acto I. La sirvienta desesperada. Octubre de 1789. Château de Belmont, región de Provenza, Francia. Después de los eventos explosivos con Philippe de Montclair y el reconocimiento de sus hijos gemelos, el marqués Lucien de Belmont había regresado a su château ancestral con una determinación férrea: proteger a su familia recién formada y encontrar la manera de neutralizar las amenazas que se cernían sobre ellos. Pero el destino tenía preparada para él una complicación que no había anticipado en la forma de una joven sirvienta que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Céleste Moreau tenía 20 años y había servido en casas nobles durante la mitad de su vida, pero nunca había conocido la desesperación que sentía esa fría mañana de octubre. Su hermano menor, Pascal, de 16 años, había sido arrestado injustamente por robar pan para alimentar a su familia hambrienta. En la Francia revolucionaria que se estaba volviendo cada vez más violenta, ser acusado de robo podía significar la guillotina. Céleste era una joven de belleza extraordinaria que había aprendido a ocultarla cuidadosamente bajo la apariencia modesta de una sirvienta. Sus cabellos rubios, normalmente ocultos bajo cofias blancas, tenían reflejos dorados que brillaban como hilos de oro cuando la luz los tocaba. Sus ojos azules, como el cielo de verano, reflejaban una inteligencia aguda que había desarrollado escuchando conversaciones aristocráticas durante años. Su figura, aunque delgada por las privaciones, poseía una gracia natural que ninguna cantidad de trabajo duro había podido eliminar. Pero lo que más distinguía a Céleste no era su belleza física, sino su capacidad extraordinaria de observación y mimicry. Durante 5 años, sirviendo en la casa de la duquesa de Montpellier, había observado meticulosamente cada gesto, cada inflexión de voz, cada matiz del comportamiento aristocrático. Había aprendido a leer, escribir y hablar con la elegancia de una dama educada, todo mientras fingía ser una sirvienta simple. Su educación secreta había comenzado cuando la hija de la duquesa, Mademoiselle Adrienne, había notado su inteligencia natural y había comenzado a enseñarle en secreto. Durante 3 años, Céleste había recibido una educación que rivalizaba con la de cualquier dama de la alta sociedad: literatura, música, idiomas, historia, protocolo social e incluso danza. Pero ahora, con Pascal enfrentando la muerte y sin dinero para sobornos o abogados, Céleste había concebido un plan desesperado que requeriría usar todo lo que había aprendido. Se haría pasar por una noble empobrecida y buscaría la ayuda del hombre más poderoso de la región, el marqués de Belmont. Su plan tenía una elegancia arriesgada. Se presentaría como Mademoiselle Céleste de Montclair, supuesta prima lejana del odioso Philippe de Montclair, quien había perdido toda su fortuna en la confusión revolucionaria, pero mantenía su título nobiliario. Usaría el nombre de Montclair, precisamente porque sabía que Lucien odiaba a esa familia, apostando a que su odio lo haría menos propenso a investigar demasiado profundamente sus credenciales mientras disfrutara de la ironía de ayudar a alguien que llevaba ese apellido. Esa mañana, Céleste se puso el único vestido decente que poseía, uno que había heredado de Mademoiselle Adrienne cuando la joven noble había huido de Francia al comienzo de la Revolución. Era un vestido de viaje de lana azul oscuro, simple pero de corte elegante, que realzaba sus ojos y le daba un aire de nobleza empobrecida pero digna.
Se arregló el cabello en un peinado que había visto usar a las damas de la corte. Escondió sus manos trabajadas bajo guantes de encaje que había encontrado abandonados, y practicó frente a un espejo roto la expresión de altivez melancólica que había observado en todas las nobles que habían perdido su fortuna en la Revolución. El viaje al Château de Belmont a pie le tomó 3 horas, durante las cuales ensayó su historia una y otra vez. Según su versión, era una huérfana noble cuya familia había sido asesinada por revolucionarios. Había logrado escapar con vida, pero había perdido todas sus posesiones, y ahora buscaba la protección de nobles influyentes hasta que pudiera reclamar las propiedades familiares que esperaba recuperar. Cuando finalmente llegó a las impresionantes puertas del Château de Belmont, Celeste sintió por primera vez el peso completo de lo que estaba intentando hacer. No era solo mentir sobre su identidad, era intentar engañar a uno de los hombres más inteligentes y poderosos de Francia, un hombre cuya reputación de astucia era legendaria. Pero cuando pensó en Pascal, probablemente tiritando en una celda fría y húmeda, esperando un juicio que podría terminar en su ejecución, encontró el valor para continuar. El mayordomo que la recibió, Auguste, la observó con la evaluación profesional de alguien acostumbrado a distinguir entre nobles reales y pretendientes. Celeste mantuvo la compostura, adoptando el aire de alguien acostumbrada a ser obedecida, pero consciente de que sus circunstancias actuales requerían cierta humildad. «Soy Mademoiselle Celeste de Montclair», anunció con la voz cultivada que había perfeccionado. «Busco audiencia con su excelencia el marqués de Belmont sobre un asunto de considerable urgencia». Auguste frunció el ceño al escuchar el apellido Montclair, pero la presencia de Celeste era suficientemente convincente como para merecer consideración. «Montclair», repitió, «¿sois pariente del conde Philippe de Montclair?» «Prima lejana», respondió Celeste, con el tono exacto de desdén resignado que había observado en nobles que tenían parientes problemáticos. «Lamentablemente no puedo elegir mi apellido, pero puedo aseguraros que comparto muy pocas opiniones con mi distinguido primo». La respuesta fue lo suficientemente astuta como para intrigar a Auguste, quien decidió anunciarla al marqués. 20 minutos después, Celeste se encontraba en el imponente despacho de Lucien de Belmont, frente al hombre más guapo y peligroso que había visto en su vida. Lucien, a los 32 años y después de los eventos recientes que habían cambiado fundamentalmente su perspectiva sobre la vida, tenía una presencia que era aún más magnética que su reputación sugería. El conocimiento de que tenía hijos que proteger había añadido una intensidad nueva a su personalidad ya formidable. Cuando miró a Celeste con esos ojos violeta que parecían ver a través de cualquier pretensión, ella sintió momentáneamente que su cuidadosamente construida fachada podría desmoronarse. «Mademoiselle de Montclair», la saludó con una cortesía que no escondía completamente su curiosidad. «Auguste me informa que buscáis mi ayuda en un asunto urgente». «Así es, excelencia», respondió Celeste, ejecutando una reverencia perfecta que había practicado cientos de veces. «Aunque entiendo que las circunstancias de mi apellido pueden hacer mi solicitud complicada». Lucien se acercó lentamente, estudiándola con una intensidad que hizo que Celeste sintiera como si cada uno de sus secretos estuviera siendo evaluado. «¿Y cuáles son esas circunstancias exactamente?» «Soy consciente de las tensiones entre vuestra familia y la de mi primo Philippe», respondió Celeste cuidadosamente. «Pero espero que podáis juzgarme por mis propios méritos, en lugar de por las acciones de un pariente, cuyas decisiones han sido tan desafortunadas como las mías han sido prudentes». La respuesta mostró tanto inteligencia diplomática como conocimiento de la situación familiar, lo que impresionó a Lucien a pesar de su cautela natural. «¿Y qué tipo de ayuda necesitáis?» Celeste respiró profundamente, preparándose para la parte más arriesgada de su engaño. «Mi hermano menor ha sido arrestado injustamente por robo», dijo,
mezclando verdad con mentira de la manera más convincente posible. Necesito la influencia de alguien poderoso para asegurar que reciba un juicio justo en lugar de ser ejecutado sumariamente por una turba revolucionaria. ¿Vuestro hermano es culpable? Inocente por completo, respondió Celeste, con la convicción que venía de conocer la verdad de Pascal. Pero en estos tiempos turbulentos, la justicia a menudo se sacrifica por la expedición. Lucien la observó durante un largo momento, notando detalles que no había esperado, la elegancia natural de sus movimientos, la inteligencia en sus ojos, la manera en que mantenía la dignidad, a pesar de las circunstancias obviamente difíciles. ¿Y qué podéis ofrecer a cambio de tal intervención? Era la pregunta que Celeste había temido, porque no tenía nada que ofrecer excepto lo que no podía admitir que poseía. Mi gratitud eterna, respondió simplemente, y la promesa de que cuando recupere las propiedades familiares que espero reclamar, recordaré quién me ayudó en mi hora de mayor necesidad. ¿Qué propiedades? Las que fueron confiscadas injustamente por revolucionarios, respondió Celeste, manteniendo la vaguedad que caracterizaba a muchas nobles que habían perdido todo. Espero que cuando se restablezca el orden, la justicia también se restablezca. Lucien se dio cuenta de que había algo en esta joven mujer que no encajaba completamente con su historia, pero no podía identificar exactamente qué. Había una autenticidad en su preocupación por su hermano que contrastaba con una cierta perfección en su presentación aristocrática que parecía demasiado estudiada. ¿Dónde habéis estado viviendo desde que perdisteis vuestras propiedades? Con diferentes familias nobles que han tenido la caridad de albergarme temporalmente, respondió Celeste. Pero las circunstancias se han vuelto cada vez más difíciles para todos nosotros. Era una respuesta que explicaba su apariencia ligeramente desgastada mientras mantenía su estatus noble, y Lucien no pudo encontrar fallos obvios en su lógica. Muy bien, decidió finalmente, haré algunas investigaciones sobre el caso de vuestro hermano. Mientras tanto, podéis permanecer en Belmont como mi invitada. Celeste sintió una mezcla de triunfo y terror. Había logrado el primer paso de su plan, pero ahora tendría que mantener su engaño las 24 horas del día, bajo el escrutinio constante del hombre más perspicaz de Francia. «Sois demasiado generoso, Excelencia», murmuró. «No sé cómo expresar mi gratitud». «Empezad cenando conmigo esta noche», respondió Lucien. «Me gustaría conocer mejor a alguien que lleva el apellido Moncler, pero afirma ser diferente al resto de esa familia». Cuando Celeste fue acompañada a una habitación elegante que era más lujosa que cualquier lugar donde había estado en su vida, se dio cuenta de que acababa de embarcarse en la actuación más peligrosa de su existencia. Pero mientras se preparaba para la cena que podría determinar el éxito o fracaso de todo su plan, no podía saber que el marqués de Belmont ya había comenzado a sentir una atracción hacia ella que complicaría todo inmensamente. ¿Podéis creer la audacia de Celeste? Una sirvienta haciéndose pasar por noble ante el marqués más astuto de Francia, pero lo que no sabe es que ya ha comenzado a capturar su corazón. ¿Podrá mantener su engaño? Suscribíos para descubrir cómo esta mentira arriesgada se convierte en el amor más verdadero. Acto segundo, la seducción accidental. La cena esa noche fue una prueba de fuego para Celeste. Durante años había observado comportamientos aristocráticos, pero nunca había tenido que sostenerlos durante horas bajo el escrutinio directo de alguien como Lucien de Belmont. El comedor principal del château era impresionante, una mesa que podía acomodar a 20 personas, candelabros de cristal que proyectaban luz dorada sobre tapices invaluables y un ambiente de elegancia refinada que hablaba de siglos de riqueza aristocrática. Lucien había elegido usar el comedor pequeño, más íntimo, donde una mesa para 4 personas creaba un ambiente que facilitaba la conversación. Cuando Celeste entró, vestida con el único vestido de noche que tenía otro regalo de Mademoiselle Adrienne, Lucien sintió una punzada de admiración que lo sorprendió. El vestido era de seda verde oscuro, simple pero elegante, que realzaba la figura de Celeste
y hacía que sus ojos azules brillaran como zafiros. Había encontrado una manera de arreglar su cabello rubio en un peinado sofisticado que enmarcaba su rostro perfectamente, y su postura al entrar al comedor era la de alguien acostumbrada a salones elegantes. Mademoiselle de Montcler la saludó Lucien, poniéndose de pie con la cortesía automática del caballero perfecto. Espero que vuestras habitaciones sean de vuestro agrado. Son más lujosas de lo que he conocido en meses, respondió. Celeste, honestamente, vuestra generosidad es extraordinaria. Durante la cena, Lucien se dedicó a sondear delicadamente la historia de Celeste, buscando inconsistencias o señales de engaño. Pero Celeste había preparado su historia tan meticulosamente y había observado el comportamiento aristocrático tan cuidadosamente que sus respuestas eran convincentes. Más peligroso aún, había algo en su personalidad genuina que comenzaba a fascinar a Lucien. A diferencia de las damas aristocráticas que había conocido, que a menudo parecían actuar roles aprendidos, Celeste tenía una vivacidad natural que hacía sus conversaciones genuinamente interesantes. ¿Qué pensáis de los cambios que está experimentando Francia?, le preguntó Lucien, probando tanto su inteligencia política como su posición social. Creo que el cambio era inevitable, respondió Celeste thoughtfully, pero temo que se haya vuelto más violento de lo necesario. Las injusticias del viejo sistema eran reales, pero las soluciones actuales parecen crear nuevas injusticias. Era una respuesta que mostraba tanto comprensión de las clases trabajadoras como lealtad a los valores aristocráticos, exactamente lo que una noble empobrecida pero reflexiva diría. ¿Habéis visto personalmente estas nuevas injusticias? Celeste dudó por un momento, dándose cuenta de que esta era una oportunidad para añadir autenticidad emocional a su historia. Sí, respondió suavemente. He visto familias nobles asesinadas no por crímenes específicos, sino simplemente por su nacimiento. He visto propiedades confiscadas no para dar a los pobres, sino para enriquecer a nuevos tiranos. He visto la justicia sacrificada por la venganza. La emoción en su voz era completamente genuina, porque estaba pensando en su propia familia y en las familias nobles que había visto sufrir. Lucien notó esta autenticidad y se encontró movido por ella. ¿Y qué de vuestro futuro?, preguntó. ¿Qué planes tenéis cuando se resuelva la situación de vuestro hermano? Celeste se dio cuenta de que había llegado el momento de la pregunta más peligrosa. ¿Qué futuro podía inventar que fuera creíble pero que no la comprometiera a cosas que no podía cumplir? Honestamente, respondió, no estoy segura. Mi mundo se ha transformado tan completamente que los planes que tenía hace un año ya no tienen sentido. Supongo que tendré que adaptarme a las nuevas realidades. ¿Consideraríais el matrimonio? La pregunta, hecha con aparente casualidad, hizo que Celeste sintiera un sobresalto de pánico. ¿Estaba Lucien probando su disponibilidad romántica o simplemente preguntando sobre sus opciones realistas de supervivencia? Algún día, quizás, respondió cuidadosamente, pero en las circunstancias actuales sería difícil para cualquier hombre aceptar una esposa sin dote y con un futuro incierto. Un hombre de verdadera nobleza no se preocuparía por las dotes, respondió Lucien, especialmente si la mujer en cuestión tuviera otras cualidades que compensaran la falta de riqueza material. El comentario fue dicho con una intensidad que hizo que Celeste se diera cuenta de que algo estaba cambiando en la dinámica entre ellos. Lucien no solo estaba evaluando su historia, estaba evaluándola a ella como mujer. ¿Qué tipo de cualidades?, se atrevió a preguntar. Inteligencia, respondió Lucien. Carácter, belleza natural, la capacidad de conversación interesante, lealtad familiar. Cada palabra se sentía como si fuera dirigida específicamente a ella, y Celeste se dio cuenta con alarma creciente de que el marqués de Belmont podría estar desarrollando un interés romántico en ella. Después de la cena, Lucien la invitó a tomar brandy en su biblioteca privada,
Una habitación inmensa forrada de libros desde el suelo hasta el techo, con sillones cómodos cerca de una chimenea donde ardía un fuego acogedor. ¿Disfrutáis de la lectura?, preguntó, notando cómo los ojos de Celeste se iluminaban al ver la colección masiva de libros. Apasionadamente, respondió Celeste, honestamente, olvidándose momentáneamente de fingir, pero he tenido pocas oportunidades últimamente. ¿Qué tipo de literatura preferís? Celeste se dio cuenta de que esta era una oportunidad perfecta para demostrar su educación aristocrática. Filosofía, historia y alguna poesía, respondió, Voltaire, Rousseau, pero también los clásicos latinos. Y admito cierta debilidad por las novelas románticas, aunque sé que no están bien vistas en círculos intelectuales. ¿Habéis leído a Madame de Lafayette? La princesa de Cleves, respondió Celeste inmediatamente, una de mis obras favoritas. La lucha entre el deber y la pasión, la nobleza del sacrificio, se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba hablando con demasiado entusiasmo, revelando una educación que podría parecer sospechosa en alguien que afirmaba haber perdido todo recientemente. Pero Lucien, lejos de sospechar, estaba cada vez más fascinado por esta mujer, que combinaba belleza física con inteligencia genuina y sensibilidad emocional. ¿Y qué pensáis del dilema central de la princesa?, preguntó, acercándose ligeramente. Debería haber elegido la pasión sobre el deber. Celeste lo miró directamente a los ojos, y por un momento se olvidó completamente de que estaba actuando un papel. Creo, dijo suavemente, que algunas veces el corazón conoce verdades que la mente no puede entender. Pero también creo que las decisiones tomadas solo por pasión pueden destruir todo lo que valoramos. Y si la pasión y el honor pudieran reconciliarse, entonces, respondió Celeste, sería el destino más hermoso posible. El momento se estaba volviendo peligrosamente íntimo. Lucien se había acercado lo suficiente para que Celeste pudiera oler su colonia sutil, y había una intensidad en sus ojos violeta que la hacía sentir como si estuviera perdiendo el control de la situación. «Mademoiselle de Montclair», murmuró Lucien, «hay algo en vos que me intriga profundamente». «¿Qué podría ser?», preguntó Celeste, aunque su voz sonó más ronca de lo que había pretendido. «Vuestra combinación de vulnerabilidad y fuerza», respondió Lucien. «Vuestra belleza que parece completamente natural, vuestra inteligencia que no necesita ostentación para impresionar». Antes de que Celeste pudiera responder, Lucien se acercó lo suficiente para tomar suavemente su mano. «¿Puedo preguntaros algo personal?». Celeste asintió, incapaz de hablar. «¿Habéis estado enamorada alguna vez?». La pregunta la golpeó como un rayo, porque la respuesta honesta era que se estaba enamorando en ese preciso momento del hombre que estaba intentando engañar. «No», murmuró, «nunca he conocido el amor verdadero. ¿Y cómo sabríais si lo encontrarais?». Celeste lo miró a los ojos, y por un momento toda pretensión se desvaneció. «Creo que lo sabría», susurró, «porque sentiría como si finalmente hubiera encontrado mi hogar». Cuando Lucien se inclinó lentamente hacia ella, Celeste se dio cuenta de que estaba a punto de besar al hombre que estaba intentando engañar, y que quería ese beso más de lo que había querido nada en su vida. Acto tercero. El amor se profundiza. El beso, cuando finalmente sucedió, fue suave y tentativo al principio, pero se profundizó rápidamente en algo que ninguno de los dos había esperado. Para Lucien fue la confirmación de que había encontrado algo extraordinario en esta mujer misteriosa. Para Celeste fue la realización devastadora de que se había enamorado completamente del hombre que estaba intentando engañar. Cuando finalmente se separaron, ambos temblaban ligeramente. «Celeste», murmuró Lucien su nombre como una caricia, «¿sentís lo mismo que yo?». «¿Qué sentís?», preguntó Celeste, aunque conocía la respuesta por la manera en que su propio corazón latía violentamente. «Como si hubiera estado esperando toda mi vida para conoceros»,
respondió Lucien con una honestidad que la hizo sentir como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. Lucien, murmuró su nombre, olvidándose de la formalidad apropiada. Esto es complicado. ¿Por qué? Porque apenas nos conocemos, respondió Celeste. Y porque mis circunstancias son tan inciertas. Las circunstancias pueden cambiar, interrumpió Lucien, pero lo que siento por vos, eso es real e inmutable. Durante las siguientes semanas, la relación entre Lucien y Celeste se profundizó de maneras que complicaron dramáticamente la situación. Lucien, que había conocido la pasión pero nunca el amor verdadero con alguien que consideraba su igual intelectual, se encontró completamente fascinado por esta mujer, que parecía entender tanto su alma como su mente. Celeste, por su parte, se encontró viviendo una fantasía imposible. Durante el día, era tratada como una dama aristocrática. Tenía su propia doncella, comía en vajilla de porcelana fina, paseaba por jardines perfectamente cuidados, y conversaba sobre literatura y filosofía con uno de los hombres más cultivados de Francia. Pero por la noche, sola en su habitación lujosa, la realidad de su engaño la atormentaba. Cada día que pasaba sin confesar la verdad, la comprometía más profundamente en una mentira que se estaba volviendo imposible de mantener. Más complicado aún, las investigaciones de Lucien sobre el hermano de Celeste habían dado frutos. Había usado su influencia para asegurar que Pascal recibiera un juicio justo, y las evidencias mostraban claramente que el joven era inocente de los cargos de robo. Pascal sería liberado dentro de una semana. Tengo noticias excelentes, le anunció Lucien una tarde mientras paseaban por los jardines del château. Vuestro hermano será liberado. Las autoridades han reconocido que las acusaciones eran infundadas. Celeste sintió una mezcla de alivio estático y terror creciente. Su objetivo original se había cumplido, lo que significaba que debería partir inmediatamente. Pero ¿cómo podía abandonar al hombre del que se había enamorado perdidamente? ¿Cómo puedo agradeceros tal generosidad?, murmuró, luchando contra las lágrimas. Quedaos, respondió Lucien simplemente. Quedaos conmigo. ¿Qué queréis decir? Lucien se detuvo en medio del jardín de rosas, tomando sus manos entre las suyas. Quiero decir que os amo, declaró, completamente desesperadamente, de una manera que no sabía que era posible. Quiero que os caséis conmigo. Las palabras que Celeste había soñado escuchar se convirtieron en la tortura más exquisita. El hombre que amaba le estaba pidiendo matrimonio, pero él creía que ella era alguien que no era. Lucien, comenzó, hay cosas sobre mí que no sabéis, sé todo lo que necesito saber. Interrumpió Lucien. Sé que sois inteligente, hermosa, compasiva y noble en todos los sentidos que importan. Sé que cuando estoy con vos me siento más vivo de lo que he estado jamás. Y si mi pasado fuera más complicado de lo que os he contado. Todos tenemos pasados complicados, respondió Lucien. Lo que importa es el futuro que podemos construir juntos. Esa noche, Celeste se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. Podía confesar la verdad y arriesgarse a perder todo, o podía continuar con el engaño y casarse con el hombre que amaba bajo una identidad falsa. La decisión se hizo aún más urgente cuando recibió una carta secreta de Pascal, que había sido liberado como prometido. Querida hermana, no puedo expresar mi gratitud por lo que has hecho para salvarme. Pero he escuchado rumores inquietantes en la ciudad. Algunas personas han comenzado a preguntar sobre la prima de Montclair que está viviendo en el Château de Belmont. Un hombre que dice conocer a toda la familia Montclair afirma que no hay ninguna prima que corresponda a tu descripción. Creo que debería irme de Francia inmediatamente, y tú deberías venir conmigo antes de que alguien descubra la verdad. Tu hermano que te ama, Pascal. La carta confirmó los peores temores de Celeste. Su engaño estaba comenzando a ser descubierto, y pronto tendría que enfrentar las consecuencias. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, los eventos tomaron un giro inesperado.
El amor verdadero está floreciendo, pero la mentira se está desmoronando. Lucien le ha propuesto matrimonio sin saber que está enamorado de una sirvienta. ¿Debería Celeste confesar la verdad y arriesgar perderlo todo? Suscribíos para descubrir si el amor puede sobrevivir al engaño más devastador. Acto cuarto. La verdad amenaza con salir a la luz. Al día siguiente, mientras Celeste luchaba con la decisión de confesar o huir, recibió noticias que hicieron la situación infinitamente más complicada. Auguste anunció que había llegado una visitante inesperada, Madame Léonore de Montpellier, la duquesa para quien Celeste había trabajado como sirvienta. Celeste sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. La duquesa de Montpellier era una de las pocas personas en Francia que podía identificarla inmediatamente como una sirvienta, no como una noble. Su presencia en Belmont significaba el fin inevitable de su engaño. ¿Conocéis a la duquesa de Montpellier?, le preguntó Lucien esa tarde, preparándose para recibirla formalmente. Ligeramente, respondió Celeste, intentando mantener la compostura. Nuestras familias se movían en círculos similares antes de que todo cambiara. Perfecto, sonrió Lucien. Entonces podéis acompañarme a recibirla. Será agradable para vos ver una cara familiar. Celeste se dio cuenta de que no había manera de evitar el encuentro sin crear sospechas. Su única esperanza era que la duquesa, por algún milagro, no la reconociera o decidiera mantener silencio por razones propias. Madame Léonore de Montpellier era una mujer de 50 años, elegante y perceptiva, que había sobrevivido los primeros años de la Revolución mediante una combinación de astucia política y riqueza portable. Cuando entró al salón de Belmont esa tarde, sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia Celeste, con una expresión de shock absoluto que confirmó los peores temores de la joven. Duquesa de Montpellier, la saludó Lucien cortésmente. Permitidme presentaros a mi invitada, Mademoiselle Celeste de Montcler. La duquesa miró a Celeste durante un largo momento, que se sintió como una eternidad. Celeste mantuvo la mirada, rogando silenciosamente por misericordia. Mademoiselle de Montcler, repitió la duquesa lentamente. ¡Qué interesante! Es un placer veros de nuevo, duquesa, respondió Celeste, apostando a que la ambigüedad podría salvarla. ¿De nuevo?, preguntó Lucien. ¿Os habíais conocido antes? Oh, sí, respondió la duquesa, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mademoiselle Celeste y yo tenemos una historia compartida. Durante la siguiente hora, la duquesa mantuvo una conversación aparentemente cordial, pero Celeste notó que la estaba observando constantemente, evaluando, esperando el momento apropiado para actuar. Finalmente, la duquesa pidió un momento privado con Lucien, alegando asuntos familiares urgentes que discutir. Celeste fue excusada cortésmente pero firmemente. En su habitación, Celeste caminó de un lado a otro como un animal enjaulado, sabiendo que su destino se estaba decidiendo en el piso de abajo. Cada minuto que pasaba significaba que la duquesa tenía más tiempo para revelar su verdadera identidad. Después de lo que le pareció una eternidad, escuchó pasos en el corredor. Era Lucien, y su expresión cuando entró a su habitación le dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Es verdad?, preguntó directamente, sin preámbulos. Celeste lo miró a los ojos, viendo en ellos una mezcla de dolor, ira y algo que podría haber sido esperanza desesperada. ¿Qué os ha dicho? Que erais su sirvienta personal durante 5 años, respondió Lucien con voz controlada. Que vuestro verdadero nombre es Celeste Moreau, que jamás fuisteis noble y que aparentemente habéis usado todo lo que aprendisteis sirviendo en su casa para engañarme. Celeste cerró los ojos, sintiendo que todo el castillo de naipes que había construido se desplomaba finalmente. Sí, murmuró, es verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando Celeste abrió los ojos, vio en el rostro de Lucien una expresión de traición tan profunda que le partió el corazón. ¿Todo fue mentira?, preguntó con voz ronca.
cada conversación, cada sonrisa, cada momento de intimidad? No, respondió Celeste urgentemente. Mi identidad fue mentira, pero todo lo demás fue real. Mis sentimientos por vos, mis respuestas a vuestras preguntas, la manera en que me siento cuando estoy con vos, todo eso fue completamente verdadero. ¿Cómo puedo creer algo de lo que decís ahora? ¿Por qué? Respondió Celeste, acercándose lentamente. Si todo hubiera sido actuación, habría huido antes de que la verdad pudiera ser descubierta. Me quedé porque me enamoré de vos, aunque sabía que hacerlo significaba arriesgar exactamente esto. ¿Os enamorasteis de mí o de mi título y mi riqueza? La pregunta fue como una bofetada, pero Celeste la entendía. Desde la perspectiva de Lucien, ella había hecho exactamente lo que cientos de mujeres habían intentado hacer, usar el engaño para capturar a un marido rico. Me enamoré de vos, respondió con toda la honestidad que poseía, del hombre que lee filosofía hasta tarde en la noche, que se preocupa genuinamente por la justicia, que habla de literatura con pasión real, que fue lo suficientemente noble como para ayudar a alguien que llevaba el apellido de su enemigo. Pero jamás me disteis la oportunidad de enamorarme de la mujer real, respondió Lucien con amargura. Me enamoré de una ficción que creasteis. No, insistió Celeste. Os enamorasteis de mí. La educación que recibí fue real. Las opiniones que expresé fueron mías. La personalidad que visteis fue genuina. Lo único falso fue mi apellido y mi historia familiar. Lo único falso. Lucien se rió amargamente. ¿Llamáis poco al hecho de fingir ser noble cuando sois una sirvienta? Soy la misma persona de la que os enamorasteis, insistió Celeste. Mi sangre puede no ser azul, pero mi mente, mi corazón, mi alma, esos son reales. Lucien se acercó a la ventana, dándole la espalda. ¿Sabéis qué es lo que más me duele?, preguntó finalmente. ¿Qué? Que si me hubierais contado la verdad desde el principio, murmuró, si hubierais venido a mí como Celeste Moreo, una sirvienta desesperada, buscando ayuda para su hermano, probablemente os habría ayudado de todas maneras. Y si hubiera llegado a conoceros como realmente sois, probablemente me habría enamorado de vos igualmente. Las palabras fueron como un puñal en el corazón de Celeste, porque confirmaron lo que había sospechado. Lucien era el tipo de hombre que podría haber amado a una sirvienta honesta, pero que jamás podría perdonar el engaño. Entonces, susurró, ¿es posible que podáis perdonarme? Lucien se volvió hacia ella, y en sus ojos violeta había una lucha entre el amor y la traición. No lo sé, admitió honestamente, necesito tiempo para procesar esto, para entender qué es real y qué fue actuación. Y mientras tanto, respondió Lucien con una firmeza dolorosa, tendréis que partir de Belmont. No puedo teneros aquí mientras decido qué hacer con esta información. Acto seguido, la decisión del corazón. Esa noche, Celeste empacó las pocas posesiones que tenía, preparándose para partir al amanecer. No tenía dinero, no tenía hogar al cual regresar, y no tenía esperanza de que Lucien pudiera perdonarla alguna vez. Pero mientras plegaba cuidadosamente el vestido que había usado para su primer engaño, encontró una carta que habían deslizado bajo su puerta. Era de la duquesa de Montpellier. Mi querida Celeste, después de reflexionar sobre los eventos de hoy, me he dado cuenta de que cometí un error al revelar tu secreto tan abruptamente. He observado a Lucien de Belmont esta noche, y es evidente que te ama profundamente. También es evidente que tus sentimientos por él son genuinos. El amor verdadero es demasiado raro en este mundo para ser destruido por convenciones sociales. Si realmente deseas luchar por él, te sugiero que le demuestres que la mujer de la que se enamoró es real, sin importar su apellido. A veces los hombres necesitan que se les recuerde que el corazón ve verdades que los ojos no pueden. Una mujer que comprende el poder del amor verdadero, Eleonore.
La carta le dio a Celeste la inspiración para un último gesto desesperado. En lugar de huir al amanecer, decidió hacer algo que requeriría más valor que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Se presentaría ante Lucien como realmente era, sin pretensiones, y le daría la oportunidad de elegir entre la mujer real y las convenciones sociales. A la mañana siguiente, Celeste se levantó antes del amanecer y se dirigió a los jardines del château, al lugar donde Lucien le había propuesto matrimonio el día anterior. Se vistió con su vestido más simple, se recogió el cabello sin artificios y esperó. Cuando Lucien apareció para su paseo matutino habitual, la encontró sentada en el mismo banco donde habían compartido su primer beso. «¿Qué hacéis aquí?», preguntó. «Creí que habíais partido». «Había algo más que necesitaba deciros», respondió Celeste, poniéndose de pie. «Algo que no pude decir ayer». «¿Qué?». Celeste respiró profundamente, preparándose para la conversación más importante de su vida. «Ayer me preguntasteis qué era real y qué fue actuación», comenzó. «Quiero daros la respuesta completa. Escucho. Mi nombre es realmente Celeste, aunque mi apellido es Moreau, no Moncler. Realmente tengo un hermano menor que realmente estaba en peligro, y realmente vine aquí desesperada por salvarlo. Todo eso fue verdad». Lucien no respondió, pero tampoco se alejó. «Mi educación fue real», continuó Celeste, «porque una joven noble bondadosa vio potencial en mí y me enseñó todo lo que sabía. Mi amor por la literatura, mis opiniones sobre filosofía, mi comprensión de la política, todo eso vino de años de estudio genuino. Y vuestros sentimientos por mí, completamente reales», respondió Celeste sin vacilar. «Me enamoré de vos, no porque fuerais marqués, sino porque erais el hombre más inteligente, más noble y más apasionado que había conocido jamás». «¿Cómo puedo creer eso?». Celeste se acercó lentamente hasta quedar lo suficientemente cerca para tocar su mano. «Porque estoy aquí», respondió simplemente. «Porque en lugar de huir cuando mi engaño fue descubierto, elegí quedarme y enfrentar las consecuencias. Porque estoy dispuesta a ser juzgada por quien soy realmente, no por quien fingí ser». Lucien la miró durante un largo momento, y Celeste vio la batalla que se libraba en sus ojos entre el amor y el orgullo herido. «¿Y si os acepto como realmente sois?», preguntó finalmente. «¿Qué dirá la sociedad de un marqués casado con una sirvienta, que tuvo el valor de elegir el amor verdadero por encima de las convenciones sociales?», respondió Celeste, «que fue lo suficientemente noble como para ver el valor en una persona sin importar su nacimiento? Y si mis hijos sufren por esa elección, entonces les enseñaremos que la verdadera nobleza viene del carácter, no de la sangre», respondió Celeste. «Y crecerán entendiendo que el amor verdadero vale cualquier sacrificio». Lucien se quedó en silencio durante lo que se sintió como una eternidad. Finalmente, se acercó lo suficiente para tomar el rostro de Celeste entre sus manos. «Celeste Moreau», murmuró su verdadero nombre como una caricia. «Me amaríais si fuera un simple campesino sin título ni riqueza, con todo mi corazón», respondió Celeste sin vacilar. «¿Y estaríais dispuesta a enfrentar el escándalo social de ser la esposa de un marqués? Si estuvierais dispuesto a enfrentar el escándalo de casaros con una sirvienta». Cuando Lucien la besó, fue con la pasión de un hombre que había elegido el amor por encima de todo lo demás. Y cuando se separaron, había lágrimas en los ojos de ambos. «¿Esto significa que me perdonáis?», murmuró Celeste. «Significa que os amo», respondió Lucien. «A la mujer real, sin importar su pasado o su apellido». «¿Y el matrimonio?». Lucien sonrió con una mezcla de amor y determinación que la hizo sentir como si pudiera volar. «Nos casaremos», declaró, «y que toda Francia sepa que el marqués de Belmont eligió el amor verdadero por encima de todas las convenciones sociales». Cliffhanger final, pero su felicidad fue interrumpida abruptamente por la llegada de Auguste, que corrió hacia ellos con expresión de pánico absoluto. «Excelencia», gritó,
Debéis venir inmediatamente. Hay soldados revolucionarios rodeando el château. Afirman que tienen órdenes de arrestar a todos los nobles traidores. Lucien se tensó inmediatamente, tomando la mano de Celeste. ¿Cuántos son? Al menos 50, respondió Auguste, y están armados. Su líder dice que tienen evidencia de que habéis estado conspirando contra la República. Celeste sintió que su sangre se helaba. ¿Era esto resultado de las amenazas de Philippe de Montcler o algo completamente nuevo? ¿Qué evidencia? Cartas, respondió Auguste. Cartas que supuestamente prueban que habéis estado en comunicación con nobles exiliados que planean una contrarrevolución. Lucien se dio cuenta inmediatamente de que alguien había fabricado evidencia contra él. ¿Pero quién y por qué? Excelencia, continuó Auguste urgentemente, también buscan a Mademoiselle Celeste. Afirman que es una espía aristocrática que ha estado usando una identidad falsa. La ironía era perfecta y terrible. Celeste había usado efectivamente una identidad falsa, pero para hacerse pasar por noble, no para espiar contra la revolución. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que rompan las puertas? Minutos, respondió Auguste. Pero he preparado el pasadizo secreto. Podéis escapar por los túneles que llevan al bosque. Lucien se volvió hacia Celeste con una expresión que mezclaba amor y desesperación. ¿Vendréis conmigo?, preguntó. ¿Estáis dispuesta a convertiros en fugitiva por amor? Celeste lo miró a los ojos, viendo en ellos no solo amor, sino también la promesa de una vida de aventura, peligro y felicidad verdadera. «Iré al fin del mundo con vos», respondió sin vacilar. Mientras corrían hacia el château, escuchando los gritos de los soldados revolucionarios acercándose, Celeste se dio cuenta de que había conseguido algo que jamás había soñado posible. El amor verdadero de un hombre extraordinario que la había elegido por encima de todo lo demás. Pero mientras escapaban por túneles secretos hacia un futuro incierto, ninguno de los dos sabía que su huida estaba siendo observada por ojos amigos que tenían un plan para asegurar que su amor pudiera sobrevivir incluso a una revolución. En la entrada de los túneles los esperaba una figura encapuchada que se reveló como Pascal, el hermano de Celeste. «Hermana», murmuró, «tengo caballos esperando y un barco seguro hacia Inglaterra, pero también tengo información sobre quién os traicionó». «¿Quién?» «Philippe de Montcler», respondió Pascal. «Pero no por las razones que pensáis. Lo hizo porque descubrió que el marqués tiene hijos secretos y quiere usar esta crisis para apoderarse de las propiedades de Belmont cuando Lucien sea declarado traidor». Lucien sintió una furia fría, realizando que Philippe había orquestado esta situación no solo para destruirlo a él, sino para robar la herencia de sus hijos gemelos. «Entonces no podemos huir», declaró. «Tengo que limpiar mi nombre y proteger el futuro de mis hijos». «¿Cómo?» Celeste tomó su mano, mirándolo con una determinación que rivalizaba con la suya. «Juntos», dijo simplemente. «Enfrentaremos esto juntos». Y mientras los sonidos de la persecución se acercaban, dos amantes que habían elegido la verdad por encima del engaño se preparaban para luchar por un futuro que podría costarles todo, pero que valdría cualquier precio si podían pasarlo juntos. El amor ha triunfado, pero ahora enfrentan el peligro más grande de todos: revolucionarios armados, evidencia falsificada y la amenaza de perder no solo sus vidas, sino el futuro de los hijos secretos de Lucien. ¿Podrán limpiar su nombre y derrotar a Philippe de una vez por todas? Suscribíos ahora para descubrir si el amor verdadero puede sobrevivir incluso a una revolución sangrienta.